Estudio del libro de Romanos, capítulo 2, versículos 17 al 29, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Los judíos y la ley. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 3, del 1 al 8. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En estos versículos se nos enseña acerca de los judíos y la ley. En los versos 17 al 24 del capítulo 2, el judaísmo es una religión en la que se consideran sus miembros como el pueblo escogido por Dios y consideran judío a todo aquel de origen biológico o adopción espiritual por medio de hacerse un seguidor o converso del judaísmo. En estos versículos el apóstol Pablo le dice a los judíos que son personas instruidas por la ley, que confían en que son guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas o en oscuridad, que son instructores y maestros que tienen la ley, la ciencia y la verdad. Y les reprocha Pablo que son los que enseñan a otros, pero que no se enseñan a sí mismos. En otras palabras, predican, pero no aplican. Les dice el apóstol Pablo que enseñan acerca del hurto, del adulterio,
pero que ellos mismos no cumplen con estos mandamientos y se jactan de la ley, que la conocen, pero no la viven, y con ello están deshonrando a Dios. Y por su mal ejemplo, los gentiles blasfeman o reniegan del nombre de Dios. En otras palabras, por su mal ejemplo, otros no creen en Dios. Y esto sigue pasando en la actualidad. Alguien que dice ser cristiano o creyente o discípulo de Cristo, pero que no se esfuerza por mantenerse en santidad y en fe, no es esa luz que debería brillar y alumbrar el camino de otros, para que aprendan a conocer y a amar a Dios y lo empiecen a glorificar haciendo su santa voluntad. No son esa sal, sino que han perdido su sabor y sirven para ser hollados, maltratados y pisoteados, según lo leemos en Mateo 5, del 13 al 16. Aprendimos en estos estudios pasados del libro de Romanos que la honra, la gloria y la paz es solo para los que hacen lo bueno, y la tribulación y la angustia es para todo el que hace lo malo. Romanos 2, del 9 al 10. Ser creyente o cristiano no es solo bautizarse en determinada congregación, asistir cada domingo a ella y decir soy cristiano. Se debe nacer de nuevo a una nueva vida sin pecado. Al esforzarnos por mantenernos sin mancha, recibimos el bautismo del Espíritu Santo y somos reflejo de ser verdaderos cristianos en la manera en que actuamos, en la manera como hablamos y aún incluso en la manera como vestimos. Y con esto no estoy diciendo que las mujeres no deben usar pantalón o que solo vistan con faldas largas, no, sino que me refiero a ser recatados y modestos en el vestir y no exhibir el cuerpo como si fuera una mercancía que está a la venta. Y más si se predica, no solo se debe enseñar con palabras, sino también con un buen ejemplo. De lo contrario, no se glorifica ni se honra a Dios, y se es una piedra de tropiezo para la fe de otros. También aprendemos en el capítulo 2 de Romanos, versículos 25 al 29, que los judíos se circuncidaban. Esto consiste en cortar el prepucio del pene, y era parte del pacto, era una obligación hacerlo. Al octavo día se circuncidaba a los niños. Al varón incircunciso, es decir, el que no hubiere cortado o quitado la carne de su prepucio, era cortado o echado del pueblo, porque se consideraba que había violado el pacto o ley dada por Dios. En Levítico 12:3 dice, y el octavo día se circuncidará al niño. Esto era parte de la ley mosaica. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ahora es el nuevo pacto que debemos seguir. Gálatas 3, del 13 al 29. El nuevo pacto se basa en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual garantiza la bendición eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Él, que le recibe como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Hoy día la circuncisión se hace por salud e higiene, pero en realidad lo que debemos circuncidar es nuestro corazón. En el versículo 25 dice, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, que la circuncisión aprovechaba si se guardaba la ley, pero si se transgredía la ley, la circuncisión vendría siendo como una incircuncisión, no servía de nada. En los versos 26 y 27 del capítulo 2, dice Pablo que acaso si un incircunciso cumple la ley, no le es tenido como si fuera circuncidado, porque aunque físicamente no es circunciso, guarda la ley, y éste condenará a quienes han sido circuncidados, pero transgreden la ley.
En los versos 28 y 29 dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que se es judío en el interior, que la circuncisión es del corazón. El alabar a Dios viene del Espíritu Santo. Quien lo tiene consigo alaba a Dios. Y no me refiero solo a cantarle, sino que se alaba a Dios también esforzándose por ser obedientes a sus mandamientos y amando, respetando y sirviendo a nuestro prójimo también. Se alaba a Dios orando a menudo, estudiando su palabra diariamente y esforzándose por ponerla en práctica en nuestra vida. También se alaba a Dios haciendo ayunos más seguidos para tratar de limpiarnos de la maldad y de malos espíritus o demonios que nos puedan estar atormentando de una u otra manera, ya sea en nuestra salud física o mental. Podemos leer acerca del ayuno en Esdras capítulo 8 verso 23, en Mateo capítulo 9 versos 14 al 15, en Marcos 9 versos 17 al 29, en Mateo 17 versos 14 al 21. De acuerdo a estas enseñanzas, no se es cristiano o creyente solo de boca, sino que se debe ser interiormente y de corazón. Y como casi siempre digo, menos mal que Dios conoce bien nuestro corazón. A Él no podemos fingirle ni mentirle. No todo el que dice Señor, Señor, entrará a su santo reino, sino el que hace realmente su voluntad. Y Dios sabe perfectamente quiénes son los sinceros de corazón. Los falsos cristianos pueden aparentar ante los demás, pero en realidad Dios sabe que son sinagoga de Satanás, porque de labios lo honran, pero su corazón está lejos de él. Y como dice en Romanos 2 del 8 al 10, la gloria, la honra y la paz son solo para los justos, para quienes se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, y la tribulación y la angustia para los que están lejos de Dios y hacen maldad. En Romanos 3 del 1 al 8 se nos enseña que valía la pena ser judío y circunciso, aunque algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, pero no por ello Dios no dejaría de cumplir sus promesas, pues Él es verídico en todo lo que dice y cumple lo que promete. Todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo al enojarse con nosotros y castigarnos. Él es justo y castiga al mentiroso. Y usa a los malos para castigar a quienes no le obedecen. Es lo que aprendemos al leer la Biblia desde el comienzo. El pueblo de Israel era bendecido y protegido por Dios cuando guardaba sus mandamientos, cuando se esforzaba por hacer su voluntad. Pero cuando se empezaban a olvidar de Dios y se empezaban a portar mal, Dios permitía que cayeran en manos de sus enemigos. Así que esas personas malvadas que los afligían eran usados por Dios para castigar a su pueblo. Hoy día pasa exactamente igual. Si obedecemos a Dios, si lo tenemos en cuenta siempre y estamos en constante comunión con Él, Él nos bendice y nos protege. De lo contrario, estamos en las manos del adversario y hará con nosotros lo que quiera. No se trata entonces ahora de volvernos todos judaizantes y de que los hombres se circunciden para ser parte del pueblo de Dios. La circuncisión debe ser de corazón. Recordemos que son hechos hijos de Dios todos los que se arrepienten, creen y reciben a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con esto confirmamos que entonces no todos somos hermanos como algunos enseñan,
Somos hermanos los que somos hechos hijos de Dios, porque nos hemos arrepentido y hemos recibido a Jesucristo como su Hijo. Este pasaje bíblico es claro y específico. Nosotros seguimos a Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida que nos conducirá al Padre. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6. Así que no nos dejemos engañar. No todos somos hermanos, solo los que hemos sido hechos hijos de Dios por haber recibido a Jesucristo en nuestra vida y por seguirle. Y dice en Gálatas 3:27 al 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos bautizados en Cristo al arrepentirnos y creer en Él, y cuando empezamos a esforzarnos por hacer su voluntad. Entonces recibimos el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Por eso somos bautizados en Cristo Jesús. Así que ya no importa de qué nacionalidad seamos, israelíes, alemanes, rusos, chinos, norteamericanos, chilenos, africanos, colombianos, argentinos, chilenos, mexicanos, etc. Si la persona se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo y cree en Él, ya es considerado parte de la familia de Dios, ya es miembro de la iglesia de Jesucristo, forma parte de su cuerpo, es ya considerado un santo, lo cual significa apartado para Cristo, o ser seguidor de Cristo Jesús. Y ya es un ciudadano del cielo, y debe estar esperando con fe y sin dudar el arrebatamiento de la iglesia, evento que sucederá en cualquier momento, pues ya estamos en el tiempo en que puede ocurrir, porque ya todas las profecías han sido dadas. Lee acerca de la profecía del arrebatamiento o rapto de la iglesia en 1 Corintios 15, del 51 al 54, y en 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Ahora, estos pasajes bíblicos de Gálatas 3, 27 al 28, nos aclaran otro punto que discuten mucho por ahí, y es que dicen que las mujeres no podemos predicar, que porque en una parte de la Biblia encontramos que Pablo dijo que la mujer calle y aprenda mejor en silencio y que no hable en las congregaciones. Más exactamente, en 1 Timoteo 2, 11 al 15 y en 1 Corintios 14, 34 al 35. Pero eso pasó, 1, porque había desorden en ese momento por parte de las mujeres de la iglesia, y 2, porque el apóstol Pablo no quería que la mujer se enseñoreara del hombre. Pero él sabía muy bien que había mujeres que habían sido líderes en el pueblo de Israel, que habían sido profetisas. Tenemos a una llamada María en Éxodo 15 del 20 al 21. Tenemos a otra llamada Hulda en 2 Reyes 22:14. Y hubo una que fue además de profetisa, juez de Israel, llamada Débora. Podemos leer acerca de ella en el libro de Jueces, capítulos 4 y 5. Y en el Nuevo Testamento tenemos a una sierva que era diaconisa, llamada Febe, en Romanos 16, del 1 al 12. Y tenemos a otra sierva del Señor que era profetisa, llamada Ana, en Lucas 2, 36 al 38. Así que el sacerdocio no es de uso exclusivo para el varón. Recordemos que en la iglesia hemos sido bautizados y revestidos en Jesucristo, y ya no hay varón ni hembra, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, todos somos uno, y podemos divinamente predicar el Evangelio. De hecho, todos debemos hacerlo, pues es esa la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó antes de partir al cielo. Mateo 28, 16 al 20.
Entonces, este evento profético y maravilloso del arrebatamiento de la iglesia que estamos esperando los santos de Dios está a punto de ocurrir. El Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche por nosotros, su iglesia, en cualquier momento. Y estemos donde estemos, vamos a desaparecer de los ojos de las personas que se quedan aquí. Seremos transformados de estos cuerpos mortales a cuerpos inmortales y perfectos y gloriosos como el de nuestro Señor Jesucristo, porque así está escrito en la Biblia. Que no nos tome de sorpresa ni desprevenidos, hermanos y hermanas. En otras palabras, que no estemos dormidos ni tibios, para que podamos escuchar la trompeta de la voz del Señor. Recordemos que a los tibios Él los vomitará de su boca. Esta es una lucha diaria y constante, hermanos y hermanas, para mantenernos en fe y en santidad. No es fácil, debido a tantas tentaciones que hay en el mundo, y más en estos últimos tiempos. Pero con mucha oración, con el estudio diario de la Biblia y haciendo ayunos más seguidos, podemos desechar todo lo malo, todo lo que nos pueda contaminar. Podemos así resistir la tentación, resistir al maligno, y Él huirá de nosotros. Recordemos, somos ciudadanos del cielo. Mantengámonos puros y apartados para Cristo Jesús. Dejaré el link de un video que hice que titulé A la hora que no pensemos en el primer comentario de este video para que lo puedan ver. Habla del arrebatamiento y doy evidencias bíblicas de que ocurrirá antes de que empiece el tiempo de la tribulación de 7 años que viene para el mundo. Para que ya no se dejen confundir más, hermanos y hermanas, para que no duden del arrebatamiento y se puedan preparar con fe para participar de ese maravilloso galardón que Dios tiene para sus fieles hijos. También dejaré el link de otro video que titulé El bautismo y el anuncio de la ONU de la desaparición de muchos. Es importante que lo vean, hermanos y hermanas, y aprendan bien acerca del bautismo y de lo que dijo esta organización. ¿Por qué debemos prepararnos en fe y en santidad? Porque sin fe no se agrada a Dios. Hebreos 11:6. Y sin santidad no podremos ver su santo rostro. Hebreos 12:14. Y si nos estamos esforzando por obedecer los mandamientos, nos conservamos en santidad, nos mantenemos sin mancha de este mundo. Estudiemos los mandamientos en Éxodo 20, en Gálatas 5, en Colosenses 3, en 1 Corintios capítulo 6, en Romanos capítulo 8. El estudio diario de la palabra de Dios nos ayuda a aprender su voluntad y así la podemos aplicar en nuestra vida. El pueblo de Dios es llevado cautivo y perece porque le falta conocimiento. Isaías 5:13. Si estudiamos la Biblia diariamente, aprendemos la verdad y ésta nos hace libres de ser engañados y esclavizados por falsos ministros del Evangelio, por falsas religiones e iglesias creadas por hombres codiciosos que solo buscan lucro propio a costa de la fe de la gente. Además, esas falsas doctrinas de hombres solo conducen a las personas al abismo y hacen que pierdan las bendiciones de Dios. No todos los pastores o ministros del Evangelio o pastoras son malos, hay unos que otros buenos, pero son pocos hoy día. Hoy hay mucha maldad y mentira, así que debemos tener mucho cuidado. En la palabra de Dios dice que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Hagamos caso del consejo de Dios, pero tengamos cuidado a quién seguimos, a quienes leemos o a quienes escuchamos, porque recordemos, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por sus frutos los conoceréis. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta,
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión a la que todos debemos pertenecer, amar y servir al prójimo y mantenernos sin mancha de este mundo. Si estamos haciendo estas cosas, hermanos y hermanas, ya pertenecemos a la verdadera religión ante los ojos de Dios. Y para mantenernos sin mancha de este mundo, esforcémonos por obedecer los mandamientos de Dios. Así que no se trata de pertenecer a religiones creadas por hombres, ni ir a edificios. Eso no nos salvará. Nos salva la gracia de Dios mediante nuestra fe. Efesios 2, del 8 al 9. Tengamos una relación personal con Dios y hagamos de nuestro hogar un centro de adoración para Dios. Oremos más a menudo al Padre en el nombre de Jesucristo, como Él mismo nos enseñó que debíamos orar, en Juan 14, del 13 al 14. Recordemos que aún en nuestra mente podemos orar, estemos donde estemos. Ayunemos más seguido, al menos una vez cada 15 días, ayunos de 12 horas o de 24 horas, con el fin de limpiarnos de la maldad y de malos espíritus que nos puedan atormentar. Malos espíritus de ira, por ejemplo, de contención, de envidia, de idolatría, demonios de lujuria, de enfermedad, de miedo, de depresión, en fin. El ayuno nos ayuda a limpiarnos de todas estas cosas. El Señor enseñó que solamente mediante la oración y el ayuno podíamos echar demonios. Y el dinero que no invertimos en las comidas por el ayuno, lo podemos donar a los pobres. Es una buena manera de servir al necesitado, que los hay por todos lados. El Señor Jesucristo dijo que siempre habría entre nosotros pobres. Marcos 14, 7. Dejaré en el primer comentario de este video también el link de otro que hice que habla de la oración y del ayuno, para que aprendan más acerca de estos temas. No se trata de aguantar hambre hasta morir en un ayuno, hermanos y hermanas. Hay que saberlo hacer. Ojalá miren el video para que aprendan cómo orar y cómo hacer ayunos. Ojalá miren todos los videos que recomiendo ver. Los dejaré ahí en este primer comentario de este video. Son temas importantes que los santos o la Iglesia de Cristo debemos saber bien, para no dejarnos engañar de falsos ministros del Evangelio que quieren aplastar nuestra fe y hacernos perder nuestras bendiciones. No dejemos que nadie nos quite nuestra corona con falsas enseñanzas. Y recuerden que en la descripción de todos los videos que subo a mis canales están los enlaces a mi página en Facebook, por la que también intento predicar, aunque hay muchos obstáculos en esta página. También están los enlaces a los grupos de WhatsApp y Telegram que manejo. En ellos hablo de temas que por estos medios no se pueden tratar. Y la dirección de mi correo electrónico también está ahí. Me pueden escribir, con mucho gusto yo contestaré sus correos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús, y que su paz y gracia nos acompañe a todos.